Bienvenidos un día más a la iglesia de Calvary Chapel, Arequipa. Estamos estudiando la Biblia versículo por versículo. En esta ocasión, los domingos, estamos con el libro de Hechos, el capítulo 17. Ya hemos estudiado los primeros versículos y hoy vamos a continuar acerca del segundo viaje misionero de Pablo cuando iba a llegar a la ciudad de Atenas. La filosofía griega en ese tiempo era justamente la que marcó la ideología o las ideas en ese contexto cultural y filosófico que llega Jesús y se planta las iglesias en diferentes pueblos. Esa filosofía griega viene del imperio, antes al imperio romano, porque ahora estamos dentro del imperio romano, pero esa filosofía, este pensamiento y aún el idioma fue lo que influenciaron en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los comienzos de la iglesia. Pero créanme que esta filosofía griega sigue hasta el día de hoy. Se ha disfrazado, se ha maquillado, simplemente ha cambiado un poquito en algunos términos, pero en el fondo sigue siendo una ideología que va educándose o enseñándose desde los centros de estudios que tenemos en diferentes lugares, y es más, es una filosofía que está a veces en la boca de muchas personas sin entender que tiene orígenes hace muchos años, 600 años antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, y que muchos jóvenes y muchos padres de familia lo siguen. ¿De qué se trata? Pues vamos a ver la buena noticia predicada a los postmodernistas, que sería el tema general de este párrafo del libro 17. Vamos a orar y continuamos. Señor, te doy gracias en este momento. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque tú nos ayudas a conocer más de tu palabra cada vez que nos reunimos, nos alimentas de tu palabra, pero también fortaleces nuestra fe y también haces que crezca nuestra fe a través de entender versículo a versículo, Señor, cuál es tu voluntad revelada. Háblanos a través de estos versículos y ayúdanos también, Señor, a tener herramientas para seguir evangelizando o predicando la buena noticia. Usa mi vida para enseñar en esta hora. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que Pablo predica en Atenas, que sería el bosquejo en esta hora. Desde el versículo 16 vamos a tener nuestro estudio hasta el versículo 24, y a medida que yo paso las diapositivas salen los títulos de cada subdivisión de todo este párrafo grande. Pero nos quedamos en esta parte del segundo viaje misionero, donde Pablo parte de Antioquía de Siria y va por Cilicia, recuerdan, de ahí va a Derbe, en Iconio y en Listra, ahí recoge a Timoteo. Y luego van por Antioquía y Pablo quiere visitar estas iglesias de Asia Menor se llama, ¿no? Pero no le permite el Espíritu Santo, lo conduce a Troas, donde ahí recogen a Lucas. Y Lucas es el escritor de este libro de Hechos. Después de Troas cruzan a Filipos, porque un varón macedonio se le presenta en una misión a Pablo, un sueño, y luego van a Anfípolis, van a Polonia, y luego han ido a Tesalónica, plantan la iglesia en Tesalónica, en Filipos, y luego de eso, de estar unas 3 semanas, se levanta este tumulto. Pablo va a Berea, los de Tesalónica, estos judíos Tesalónica que hicieron una revuelta ahí, van a Berea, lo sacan a Pablo de Berea, y Pablo tiene que retirarse. Nos hemos quedado que hace un viaje a Atenas. Algunos dicen que fue por tierra, pero la gran mayoría dice que agarró un barco, y por eso tenemos esa flecha que va a Atenas, y ahí empieza esta historia. Así que Atenas tenía uno de los templos más maravillosos, Zeus. Atenas era como la ciudad, ¿qué le diríamos?, más importante en el mundo griego. Era la cuna de la filosofía. Este templo, obviamente que está en 3D, hoy tenemos ruinas de este templo a sus dioses. Tengo una foto de noche cuando tú vayas por Grecia, ¿no?, por toda esta parte, puedas visitar estos lugares que realmente son muy bonitos y nos llenan de historia.
tenía muchos templos. Solo hay algunas ruinas porque ustedes saben que ahora han pasado pues ya 2000 años y entonces simplemente podemos ver un poco de la historia o de las construcciones que nos muestra la historia. Ahora, del versículo 16 al 17, Pablo predica en Atenas al indignarse por la idolatría. Versículo 16 nos dice: mientras Pablo lo esperaba en Atenas, se indignó profundamente, me dice el texto, al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Así que Pablo fue enviado desde Berea a Atenas, como estábamos diciendo, y que mientras él estaba ahí, porque él simplemente estaba solo, y la palabra se indignó profundamente la gran cantidad de ídolos que había en esa ciudad. Pablo usa una palabra en el griego que se llama el kateidolos. Y este kateidolos significa que realmente estaba dominada por ídolos o estaba inundada por ídolos. En los lugares altos habían ídolos como aquellos que estoy mostrando ahora, y que las personas hacían sacrificios, hacían ofrendas. Ahí había muchos altares, hoy les dicen grutas o criptas, no sé, un lugar donde se hacía siempre adoración a ídolos, pero era exagerado, o sea, estaba totalmente rendida, como que en cada esquina ídolo tras ídolo, y Pablo se indignó. Pablo estaba realmente dolido en su corazón al ver cómo las personas adoraban a la creación y aún a una falsa adoración sumergida a los ídolos en lugar de adorar al Creador. ¿Y qué pasó? El versículo 17 dice: iba a la sinagoga entonces Pablo. Miren, hay 3 puntos acá. Para razonar con los judíos, primer grupo de personas, y con los gentiles temerosos de Dios, recuerdan que no eran judíos, pero sí temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. Así que Pablo, ¿qué es lo que hablaba Pablo en la sinagoga? Y hemos visto en el estudio anterior, porque él quería primeramente que los judíos conozcan del Mesías que ya había llegado, y también a los griegos que asistían a la sinagoga, que puedan conocer que el evangelio también es para ellos. Pero también dice el texto que iba en las plazas, es decir, Pablo predicaba a todos partiendo desde el mismo punto donde ellos conocían de la palabra del Señor. Esto nos debe enseñar a cada uno de nosotros, hermanos, a que el evangelio o la buena noticia o lo que predicamos debe de tener relevancia. ¿Eso qué significa? Yo no voy a predicar o empezar a predicar a una persona sobre la buena noticia si no tiene conocimiento de las Escrituras de una forma que conociera el Antiguo Testamento, por ejemplo. A ellos les predicaba el Antiguo Testamento, pero a los que no, les predicaba de otra forma. Esto es parte de la sabiduría que tenía Pablo, y porque cada uno de nosotros debemos de entender también ese punto para seguir predicando a nuestros amigos, vecinos, familiares. ¿Qué tanto conocen? ¿Qué piensan de Jesús? ¿Qué piensan de Dios? A veces a mí me gusta preguntar, primeramente cuando hablo con una persona, ya sea que si estoy en un viaje para espera o estoy en un taxi, en cualquier lugar, le digo: ¿tú crees en Dios? Si me dicen: mira, yo no creo en Dios, entonces yo sé dónde comenzar, en qué momento debo de predicar de la palabra. Si me dicen: no, yo sí creo en Dios, pero ¿lees la Biblia? Ah, no leo la Biblia. Entonces, esas preguntas son muy importantes para iniciar el evangelismo. Hermanos, el evangelio entonces debe de ser predicado partiendo del conocimiento que tenga cada persona de las Escrituras, y esto es lo primero que nos enseña Pablo. Él mismo lo practicaba. Ahora, del versículo 18 al 21, Pablo predica en Atenas y los filósofos lo invitan a predicar en el Concilio Supremo. Versículo 18. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. ¿Y quiénes son estos? Ahorita vamos a ver. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. Así que ellos estaban totalmente tergiversando la palabra de Dios. Pero ¿quiénes eran primeramente los filósofos epicúreos? Miren,
Estos filósofos perseguían el placer como el propósito principal en la vida y ellos valoraron más que nada el placer de una vida pacífica, libre de dolor, pasiones perturbadoras y miedos supersticiosos, incluido el miedo a la muerte. Estos filósofos epicúreos, ellos no negaron la existencia de dioses, con minúscula, pero creyeron que no tenían nada que ver estos dioses con el hombre. Los epicúreos justamente vienen de Epicuro, ¿no? El hombre. Y una de las frases que él tiene, la clave de una vida feliz es acumular la mayor cantidad de placer y reducir al máximo el dolor. O sea, los epicúreos tenían este estilo de vida, ¿no? Tú disfruta el placer. No importa si son cuestiones sexuales, cuestiones de comida, cuestiones, no sé, ¿no? De la facilidad de la vida. O sea, esta filosofía que estaba enfrentando Pablo en Atenas, hoy lo tenemos en este mundo posmoderno como el hedonismo. ¿Y qué es el hedonismo? El hedonismo es la tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. Y no importa, ¿no?, lo que venga. Hoy tenemos una frase conocida, se llama vive la vida y no dejes que la vida te viva. No sé si ustedes han escuchado esta frase que es a veces muy graciosa, pero ¿qué quiere decir esto, vive la vida? Mira, disfruta el placer de que te da de probar nuevas cosas, nuevas aventuras, y no importa lo demás, el mundo. Algunos pueden decir, no, sí, está bien, tiene razón. Mira, por eso les dije, ¿no? A veces están en los jóvenes y a veces están en muchos padres de familia, pero la vida no es diseñada ni creada para el placer. Nuestra vida debe de dar la gloria a Dios y debemos de cumplir la misión de Dios, cumplir el propósito por el cual Dios nos ha traído a este mundo, y nuestra vida siempre va a ser servir a Dios y servir al prójimo. No tanto el placer, ¿no? Como digo, hay personas que dicen, yo quiero disfrutar más y más y más el placer, come, bebe, mañana vamos a morir, algunos dicen, ¿no? Así que voy a llevar a la tumba, así que vive la vida, no dejes que la vida te viva. El hedonismo ha hecho igual hoy en este posmodernismo a que las personas sientan placer en el sentido de comprarse artefactos o cosas materiales o ropa o zapatillas, no sé, o no, mis ropas de marca, disfrutar mi vida y qué más. Y una vez que yo lo tengo, ya no tengo más placer porque ya lo obtuve y ahora se me acabó. ¿Y qué voy a buscar más placer en otras cosas? Algunos pueden ser títulos, ¿no? Buscan un título más acá, otro más allá, y nunca se acaba, nunca llegan a tener el placer en complacencia. Así que nuestro placer, si lo podríamos llamar así a nosotros, es darle la gloria a Dios. Jesús mismo nos enseñó, Él dijo, yo no he venido a hacer las cosas a mí simplemente como yo quiera, sino yo hago la voluntad del Padre. Nuestro deber, nuestra responsabilidad como cristianos, como les vuelvo a decir, es darle la gloria a Dios, servir a Dios, cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó, cumplir su misión y amar al prójimo. Amar es también hacer algo por el prójimo. Así que esta filosofía de los epicúreos hoy lo vemos en el posmodernismo como el hedonismo. Pero ¿qué decían los estoicos? Miren, los filósofos estoicos eran panteístas. Estos eran un poco más como que esta película Avatar, que todo es Dios y Dios es todo. Estos eran así, panteístas. Ellos le daban mucha importancia a la sinceridad moral y al gran sentido del deber. Pero también ellos creían que no había ninguna dirección en particular o destino para la humanidad. Ellos cultivaron un espíritu de orgullosa dignidad y pensaban que el suicidio era mejor que llevar una vida indigna. Por ejemplo, uno de los estoicos dijo, el deseo y la felicidad no pueden vivir juntos. Entonces, ¿qué significa esto, el deseo y la felicidad? Un poco diferente a los epicúreos, como les dije, los estoicos buscaban este momento de la paz interior, ¿no?
La paz como un poco salte de tu realidad y el deseo, no, mejor tener paz, tranquilidad y podamos vivir en este mundo así sin importarme lo que pase alrededor. Hoy se habla mucho de las personas que están reprimidas y sin emociones. Y muchos hoy lo ven, esta filosofía que está en este mundo posmoderno, como la frase peace and love. No sé si lo han escuchado esto, ¿no? Peace and love, que significa paz y amor. Una filosofía a veces que se lo llama como los hippies, que viven en este sentido de vida, de decir, ¿sabes qué? Que tú, si estás bien contigo, disfruta ese bienestar y no importa lo que suceda a tu alrededor. La guerra, el hambre, no es tu problema. Tu problema es que tú te encuentres a ti mismo y estés feliz. Algunos usan la meditación y todo esto. Miren cómo el mundo posmoderno ha introducido esto de vaciar tu mente, sacar todo lo malo, las vibras, las malas energías, sacar de ti y encuentra tu paz interior. Peace and love, ¿no? Paz y amor. Hoy el mundo posmoderno está diciendo esto también a muchos jóvenes y a muchas personas. Pero no nos debe de importar lo que pasa en el mundo. Eso no es verdad. Jesús nos habló que el amor debe de ser intencional y la iglesia tiene una responsabilidad social también frente al problema que encontramos como pobreza, como abusos, abuso sexual o abuso emocional, abuso físico. O sea, es también tarea de la iglesia el hacer o ayudar al prójimo de esta forma. No simplemente es encerrarse en sus cuatro paredes, no. La tarea y la responsabilidad y la misión de Dios es justamente la buena noticia de forma integral. Espíritu, alma y cuerpo, si podríamos llamarlo así, de forma integral, nosotros debemos de hacerlo. Así que esas filosofías hoy se han involucrado y se han introducido en toda la sociedad y siguen por 2000 años. Así que ahí donde enfrentó Pablo a estos hombres. Ahora, Pablo, la Biblia dice, Pablo les habló acerca de Jesús y de su resurrección. Decían, este es un charlatán. ¿Por qué? Porque era para un charlatán la tumba vacía, parecía ser un charlatán. Porque el obstáculo del evangelio para los judíos, recuerdan, era el sufrimiento del Mesías. Cómo Jesús iba a sufrir tanto. Pero el obstáculo para los griegos era la resurrección. ¿Y por qué? Porque un Dios personal, corpóreo y eterno no se ajustaba a la comprensión griega de la deidad o la humanidad. Para ellos la materia también era mala y el espíritu era bueno, y entonces decir que un Dios, el Dios o un Dios para entre ellos, ¿no?, se materializó o estuvo en un cuerpo y luego murió y luego resucitó, pero ¿cómo va a resucitar en un cuerpo material si el cuerpo es malo? O sea, no tenía sentido para ellos. Y es más, es un Dios personal, es un Dios que está conmigo, que me ama, porque para ellos los dioses en la mitología griega y en el panteón de los dioses griegos, ellos eran malos, perversos y exigían sacrificios hasta de seres humanos, les daban miedo y temor. En cambio, Pablo predica un Dios de amor y dice que me ama, que se hizo hombre y vino por amor. Eres un charlatán. ¿Y qué pasó? Versículo 19. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad y le dijeron, ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Versículo 20, Dios, dices cosas bastante extrañas, le dijeron, y queremos saber de qué se trata. Ahora, cuando habla del concilio supremo de la ciudad, y si estás con la Reina Valera, esto lo llama el Areópago. Y el Areópago surge del término Areópages, que significa el monte de Ares. ¿Y quién es Ares? Es el dios de la guerra. O sea, en el panteón romano, el dios de la guerra se llamaba Marte. Y en su edad de oro, Atenas fue el foro filosófico más destacado de la ciudad, o algunos lo llamaban el monte de Marte, el Areópago, esta parte alta, o simplemente el concilio supremo donde estaban todos los filósofos. Versículo 21, y lo pone entre paréntesis, que cabe explicar, dice Lucas, que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes.
Eso me hace recordar un patio de una universidad, de una secundaria, no sé, un lugar, ¿no? En un chat, no sé, un Facebook, donde todos hablan, a ver qué idea tienes, qué es lo nuevo, qué me dices. Algunas personas hoy hablan, mira, la vida en otro planeta, ¿qué más? Los fenómenos paranormales, ¿qué más me traes? Mira, que tal persona, tal animal, las noticias, las filosofías. ¿Saben cómo se llama esto hoy día en el mundo posmoderno? El relativismo. El posmodernismo ha traído el relativismo, donde ya no hay verdad objetiva, donde todo es subjetivo y donde tu verdad no significa que sea mi verdad, o cada uno tiene su propia verdad. Así que tú quédate con tu verdad, yo estoy feliz con mi verdad y todos somos felices. Para ellos no hay absolutos, solo todo es relativo. Y estos son los jóvenes, y estos son las personas que hoy están por las redes sociales con esta filosofía, y parece que todo lo nuevo, todo lo que viene, ¿no? Esto les llama la atención. ¿Qué más locura va a haber, especialmente con esta ideología de género? Vemos hombres casándose con un árbol, casándose con una cabra, o sea, ¿qué más? ¿Qué nuevo, no? Estamos llegando y estamos viviendo algo muy parecido a donde Pablo enfrentó. ¿Y cómo predicó? Versículo 22 al 23. Pablo predica en el Concilio Supremo y empieza con una introducción. Dice el versículo 22, entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Así que Pablo empieza una introducción, pero ojo, ser religioso no significa que estás en la relación correcta con Dios. Jesús siempre rechazó a los religiosos. Y cuando Pablo dice, oh, ustedes son muy religiosos, no les está haciendo un halago. Al contrario, está usando su retórica, su forma de hacer esta introducción para un poquito llevarlos a ver, sí, ustedes son creen en Dios, ¿no? Son muy religiosos. Es triste hoy. Y sobre todo recuerden, Jesús rechazó a los religiosos. Y es triste hoy que hay tantos religiosos que dicen que se acercan a Dios, que aman a Dios, pero en realidad no lo hacen. Versículo 23, ¿qué pasó? Porque dice Pablo, ¿no? Porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción. A un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo los hablo. Pablo habla de este Dios desconocido y en una parte de la historia surge Epímenes. Epímenes era uno de los hombres que sacó justamente esta filosofía de los estoicos, que dijo que 600 años atrás surgían este altar. Si ustedes ven este altar que les estoy mostrando, no tiene a nadie en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque era para el Dios desconocido. Es que los atenienses eran tan interesantes en esta forma de adorar al agnotos Theus, al Dios desconocido. ¿Y qué decía Epímenes? Dijo que llegó un momento donde él sacó una manada de ovejas y estas ovejas estaban caminando por el pueblo, ¿no? Ahí estaban pasteando, ¿no? Como lo podríamos llamar, y donde se acostaban las ovejas, lo que hacía Epímenes era que al altar más cerca, porque estaban llenos de altares, y al dios agarraba una oveja y le sacrificaba y le rendía una ofrenda. Y así que iba por toda la ciudad. Pero a veces se acostaban donde no había altares. ¿Y qué hacía? Simplemente cortaba otra vez al animal, hacía un sacrificio y lo llevaba al Dios no conocido o al Dios desconocido. Eran así de religiosos, eran así los griegos. Y ahí Pablo dice, ustedes tienen un altar, he visto muchos al Dios desconocido porque ya levantaron su altar, pero yo los traigo a conocer y les voy a dar a conocer porque ya lo encontraron. El versículo 24 al 29, Pablo predica entonces sobre el Dios creador como tema central. Versículo 24, ¿y qué es lo que dice Pablo? Él es el Dios que hizo
el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Miren cómo comienza Pablo, ¿no? Su introducción, agarra la historia, agarra lo que ellos conocen y les presenta como tema central al Dios que hizo el mundo. El Dios creador. El Dios que para los griegos era totalmente diferente. Los griegos creían que el espíritu, o sea, Dios, entre comillas, y la materia, los átomos, eran coeternos, o sea, siempre existían. Y Pablo le dice, no, Él es el creador. Al Dios desconocido, la creación tuvo un principio y Él es el creador. Y Pablo dice una frase que muchos también los griegos lo tenían: Dios no habita en templos hechos por manos humanas, que lo dijo Salomón en 1 Reyes capítulo 8 versículo 27, cuando inauguró el templo al Señor. Un templo precioso, un templo donde estaba lleno de oro, el lugar santísimo, pero Salomón decía, pero Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora, Pablo cuando usa esta frase también de no habita en templos hechos por manos humanas, ya les mostré una foto de cómo eran esos templos del Olimpo, de los griegos, eran espectaculares. Pero hoy, esta misma idea de templo que habita Dios en el templo, en las iglesias, sigue como filosofía de la religión. Los religiosos piensan que Dios habita en el templo. Por eso cuando tú vas a una iglesia, por ejemplo, la Catedral de Arequipa, acá una iglesia católica, a veces dice, quítese el sombrero y entre despacito, ¿no? No haga bulla, no haga chistes, no se ría. ¿Y por qué? Porque usted está entrando al templo donde Dios habita. Salomón ya lo dijo, Pablo lo vuelve a decir, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia somos tú y yo, que nos reunimos y ahora nos congregamos virtualmente, somos tú y yo la iglesia. Pero lo más triste, que no solamente los religiosos piensan esto, que si estamos hablando de la religión católica, que piensan que Dios ahí habita en la iglesia, también muchos cristianos, muchos evangélicos piensan que Dios habita en la iglesia. Por eso es que cuando van a la iglesia son los más santos, los más buenos, los más tranquilos. Y piensan que Dios se ha quedado en la iglesia. Y en su casa pueden hacer lo que quieran, en su habitación pueden hacer lo que quieran. Y pueden entrar a las redes sociales más sucias, más pervertidas, porque ellos en su mente piensan que Dios no está ahí, en esa habitación, en ese lugar oscuro, porque piensan que lo han dejado a Dios en la iglesia. Esto es un engaño, totalmente un engaño. Dios está en todo lugar. Y no puede habitar en una propiedad, sino habita en nuestro corazón, que somos nosotros la iglesia. Y cuando nos reunimos o nos congregamos, sea de forma virtual o presencial, somos la iglesia y tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y eso nunca debemos de olvidarlo. Pero si tú eres un religioso, eres aquella persona que piensa que en la iglesia debe de saludar bien, tratar bien a la esposa, a los hijos, pero fuera de la iglesia es terrible. ¿Qué sucedió después? Versículo 25. Y las manos humanas, dice Pablo, no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Hermanos, esto es algo muy importante. Las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Entonces algunos dicen, no, yo sí lo estoy haciendo para Dios. Dios no necesita, hermanos, porque Dios es grande. Más bien, yo necesito de Dios. Dios no necesita nada de mí, entiéndelo esto. A veces hay personas que dicen, no, sí, Dios necesita. No, Dios no necesita nada de mí porque los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Yo necesito de Dios. Es el ser humano quien necesita de Dios. Recuerda que Él es quien da la vida y el aliento a todo, sea la creación, sea los seres humanos. Y Él es quien satisface toda necesidad. Pablo está explicando
a los griegos, que consideraban, como les dije, sus templos, un lugar, o sea, para los griegos los templos eran vistos como un lugar para alimentar y cuidar a los dioses. Y Pablo dice, Él no necesita de templos, Dios no necesita de manos humanas, Dios no necesita de sacrificios humanos o de animales, Dios no necesita nada, al contrario, Él es el que da vida y Él realmente es el que va a ayudarnos a cada uno de nosotros a satisfacer esas necesidades. Y cuando Él dice esto, es quien da vida y aliento a todo, Él está hablando desde dos perspectivas, desde la teología de Pablo, para afirmar que, primero, el amor de Dios hacia la humanidad. Existimos por la misericordia y la gracia de Dios. Y número dos, la provisión de la gracia divina para la humanidad. Y eso se le llama la providencia divina, o como diríamos, Dios da a todos y sostiene a todos y satisface cada necesidad. Dios tiene el mundo en sus manos. A Él no se le ha escapado. Hay personas que piensan que con este virus Dios se le ha escapado al mundo. ¿Dónde está? No, Dios tiene el mundo en sus manos y Él da el aliento de vida a quien Él desea darlo. Ese es Dios. Dice, uy, pero ¿de qué Dios estás hablando? Ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la religión es totalmente falso. Y es peor, el Dios de fe y prosperidad. Esa pseudo teología, el Dios de fe y prosperidad es un sirviente del hombre. Todo porque yo declaro, decreto, o yo lo ato, lo desato. Ese es un Dios, ¿qué sería? Manipulable, un peluche, no sé, una mascota. Ese es un Dios mascota, el de fe y prosperidad. Pero el Dios de la Biblia es un Dios como los judíos tenían que temblar, que causa temor y temblor, porque Dios es santo, Dios es grande, Dios es lo más grande del universo. Él es el creador, Él es el que te formó. Y es como, si queremos hacer un pequeño ejemplo, es como tú vas a ser como esa persona, digamos, que te vas a poner orgullosa y decir, pero ¿quién es Dios? O sea, si me ha creado, ¿qué culpa tengo yo? Es como ver a tu sándwich, no sé, tu comida, estás comiendo rico y viene una hormiga que se quiere acercar a tu plato. ¿Tú qué le dices a la hormiga? No, bueno, no sé cómo eran, ¿no? Algunos animalistas, ¿no? Pero yo diría así, ¿no? ¿Sabes qué, hormiguita? Con mi dedo, no molestes, oye, corre, no te vas a meter a mi plato de comida. Así sería Dios, ¿no? Porque el hombre, como la hormiga, ¿quién eres tú, Dios? Y Dios, ¡pum! Pequeño virus, un virus que no lo ves. El hombre más fuerte, el hombre que levanta, no sé, 500 kilos, o el hombre más veloz del mundo, o la mujer más inteligente del mundo, un virus pequeñito ha hecho que ya no podamos respirar. Él es el que da el aliento de vida. Y cada mañana que te levantas debes decirle, gracias Señor, por este nuevo día que me permites respirar. Porque ni el aire es tuyo, hermano, hermana, el aire es de Dios, Él lo creó. El oxígeno es de Dios. Versículo 26. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada uno. Miren, Pablo está diciendo, no hay racismo y no debe de existir racismo en el mundo porque de un hombre creó todas las naciones de toda la tierra. ¿Qué significa? Tanto en África, tanto en Asia, tanto en América, tanto en Europa, de un solo hombre. Por eso es que la palabra razas no debe de existir en nuestro vocabulario refiriéndose a personas. Razas solo son para los animales, porque hay una sola raza y es la raza humana. Y la pigmentación de la piel tiene que ver con la melanina del cuerpo de un solo hombre. Todas las naciones, todos los colores de piel, todos los idiomas. Y la Torre de Babel nos explica de los idiomas, todo de un solo hombre. Todos somos iguales ante Dios. Y es más, habla de su soberanía y su supremacía, donde dice que todas las naciones lo han limitado. Sí, Él ha hecho esto en lo que nosotros conocemos como las naciones geográficas. 27. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está
está lejos de ninguno de nosotros. No está lejos, pero miren lo que dice Jeremías 23, versículo 23 al 24. ¿Soy acaso solo Dios? ¿O soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Cómo? ¿Estás cerca o estás lejos? Versículo 24. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. Miren, es curioso porque Pablo dice Dios está cerca, pero también ha hecho, de alguna forma, ha creado algo para que ustedes lo puedan acercarse a Él. O sea, ¿qué es eso? La revelación general. Todas las tribus, en toda la historia, incluyendo la cultura inca, decían el Dios creador, el Huiracocha. ¿Se acuerdan? Algo tiene que haber, todo el mundo, los calendarios que existían, los mayas, los incas, todas las culturas decían, hay un ciclo, hay alguien que mueve, hay alguien superior. Dios ha hecho eso para que se acerquen a Él. Pero cuando leemos Jeremías, Dios está tan lejos, tan cerca, y en el Nuevo Testamento, Pablo dice que Él fue hasta el tercer cielo, y ahí estaba Dios. O sea, la Biblia habla del primer cielo, nuestra atmósfera, segundo cielo, el universo, y el tercer cielo es donde está Dios. O sea, ¿dónde es eso? Es lejos, pero Dios dice, está tan cerca. Y Pablo dice que sí, está cerca de nosotros. O sea, hermanos, Dios nunca está tan lejos para poder recurrir a Él en momentos de auxilio. Pero también tienes que entender, Dios está en el tercer cielo, pero también desea estar contigo y vivir en tu hogar. Eso es lo maravilloso del Dios creador. Versículo 28. Pues en Él vivimos, dice Pablo, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y ojo que acá hay dos frases que usa Pablo de estos poetas. En Él vivimos, nos movemos y existimos, y nosotros somos su descendencia. Esas dos citas de Pablo, que Pablo usó de los poetas griegos, se atribuyen respectivamente a Epimenides, el cretense, que vivió el año 600 a.C., que contaba esa historia de las ovejas, y Arato, que vivió el año 310 a.C. Pablo, hermanos, va a usar nuevamente esta frase en Tito, capítulo 1, versículo 12, de estos poetas griegos, y la pregunta sería, pero Pablo, estás predicando de Jesucristo, pero ¿por qué citó Pablo estos poetas griegos? ¿Saben por qué él los citó? Porque estas palabras específicas reflejaban una verdad bíblica y al usarlas él podría construir un puente a su audiencia pagana. Y esto es como les decía al principio, debemos de predicar conforme al conocimiento que tengan cada persona. Versículo 29. Y como esto es cierto, dice Pablo, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hechos de oro, plata o piedra. Existen muchos ídolos que muchas personas tienen como un Buda, o también ídolos de piedra que uno puede encontrar en cualquier lugar en Latinoamérica. Antiguamente eran becerros de oro que adoraron el pueblo de Israel, pero hoy también hay ídolos de madera que piensan que el Cristo, nuestro Señor, es simplemente un objeto de madera, y ese es el Dios de la religión, ese es el Cristo de la religión. Para ellos, para el Cristo de la religión está muerto en una cruz, pero el Cristo de la Biblia está vivo y la tumba está vacía y hoy podemos hablar con Él. Por eso es tan diferente y tan absurdo hoy día, hermanos, que un ídolo quiera representar a Dios. Y eso es lo que yo digo, que la tragedia de la humanidad es pensar que un ídolo que no puede oír ni hablar, representa a Dios y encima le hablan, le adoran o veneran como a Dios. ¿Cómo podríamos tener una representación? Porque uno dice, no, lo que pasa es que es una imagen de Diosito, pero ¿cómo puedes hacer una representación si Dios es espíritu? ¿Cómo representamos un espíritu?
Segundo, ¿cómo podríamos representar la magnificencia? O sea, Dios es lo más supremo que hay en el universo y representarlo en un objeto no tiene sentido. Además, ¿cómo puedo yo hablar? ¿Cómo yo puedo conversar o pedirle cosas al ídolo si no escucha? Es obra de un artesano. Alguien lo ha hecho con sus propias manos y encima le pides milagros y encima lo besas, encima lo adoras, encima lo veneras. Esa es la tragedia de la humanidad y Pablo les dice a ellos: no vayan a pensar, Dios no es así. Dios es el creador. Mire, del 30 al 31 Pablo predica y concluye con un llamado al arrepentimiento. 30. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia. Y eso es esto, nada más, ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo y en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Esto es interesante, hermanos, porque para Pablo no hay evangelio light. ¿Sí entienden? No es solamente hablemos del amor, no hay evangelio light para Pablo. Y yo creo, hermanos, que es más peligroso el evangelio que es predicado sin necesidad de arrepentimiento. El texto nos dice: Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Dios. Pablo está diciendo, hay un solo Dios. Y Él quiere que en todas partes todos los seres humanos se arrepientan. Y arrepentirse en el hebreo se refería a un cambio en las acciones. Y arrepentirse en el griego se refiere a un cambio de mentalidad. ¿Cuál es más importante? ¿Las acciones o la mentalidad? Ambos son cruciales e importantes para entender el arrepentimiento. Pero como estaba en el mundo griego, les estaba diciendo, ustedes tienen que cambiar su mentalidad. Tienen que cambiar su idolatría. ¿Y cómo sucedió? Mire, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 5, dice, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, pues hay un Dios y un mediador que pueda reconciliar a la humanidad con Dios, y ese es el hombre, Cristo Jesús. Creo lo mismo hoy, que muchos religiosos, muchos que están en esas religiones o sectas equivocadas, tienen que arrepentirse. ¿Y eso qué significa? Cambia tu mentalidad de quién es Dios. Dios no es un ídolo. Dios no es una imagen. Dios es el Dios creador y el que quiere adorar a Dios debe de adorarlo en espíritu y en verdad. Versículo 31. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y está hablando de Jesús. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Un día todos compareceremos, toda rodilla se doblará, dice Filipenses 2. Yo te pregunto, ¿tú estarás doblando rodillas, recibiendo coronas o recibiendo el juicio? Y esto es algo muy interesante porque el Dios de amor, hermanos, y compasión, también es el Dios que juzga con justicia. Vamos a terminar 32 al 34. Pablo predica un buen sermón y enfrenta la reacción de los griegos. Versículo 32. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, ¿no? Pero otros dijeron, ¿sabes qué? Queremos oír más sobre este tema, pero más tardecito, más tarde. Porque los griegos, hermanos, creían en la inmortalidad del alma, en la trascendencia del alma. Ellos se preparaban para que su alma, si hacían cosas buenas, no se vayan a un lugar bueno, si hacían cosas malas, se vayan a un lugar malo, y andaban con su dinero, pasaban ahí en el dios de la muerte, del Hades, entre ellos, y no creían que uno podría regresar a materializarse, porque la materia era mala. O sea, ¿cómo puedes decir la resurrección? No es posible. Pablo nos recuerda, hermanos, que no podemos predicar el Evangelio de Jesús sin la doctrina del Dios creador. No podemos predicar de la cruz sin la creación y no podemos predicar de la salvación sin el juicio. Versículo 33. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos. 34. Pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, y una mujer llamada Dámaris, y varios más. Solo menciona dos, Lucas y algunos otros, sí, o sea, un buen sermón, pero quizás no fue los buenos resultados. Pero ¿sabes qué? Hay tres posibles respuestas al Evangelio. Rechazarlo, como se rieron con desprecio,
Número 2, retrasar la decisión. Queremos oír más sobre este tema, pero más tardecito. O número 3, creer. Algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Retrasar tu decisión? Hay muchas personas que dicen, ¿sabe qué, pastor? Quiero arreglar este asunto, este tema, no sé, quiero, ¿sabes qué? Cambiar de trabajo y después lo sigo. No, nosotros venimos a Dios siendo malos y pecadores y creemos en Él y Él nos transforma, porque el Evangelio es transformación. Miren, 1 Tesalonicenses 1, 9 al 10 dice, muestra la transformación, pues no dejan de hablar de las maravillas bienvenidas que ustedes nos dieron, a la maravillosa bienvenida, y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es, miren, transformación. Y también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios Jesús, a quien Dios levantó desde los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. El Evangelio es transformación. Y Dionisio, un miembro del concilio que creyó, quizás debió haber sido un participante regular de esas discusiones filosóficas en esa colina de Marte o monte de Marte que se le llamaba. Y algunos diríamos, pero al menos un intelectual creyó. Pero miren, Eusebio escribe en la Historia Eclesiástica 3, del 4 al 6 y 7, y añade que este Dionisio llegó a ser el primer obispo o el primer pastor en Atenas y en Corinto. Y si eso es verdad, Pablo, por pocos resultados, al final tuvo mucho más resultado del que esperaba. Algunos dicen, este es el peor tiempo de Pablo en su viaje misionero, pero vamos a ver cuando llega a Corinto. No fue un fracaso. La palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre cumple su propósito. Voy a terminar con 5 conclusiones rapidísimo. Primero, la buena noticia debe de ser predicada desde la cantidad de conocimiento que tiene la persona a quien se predica. Número 2, las filosofías griegas hoy continúan de una forma popular donde el posmodernismo los adopta y se comparten en los centros de estudios. Número 2, el Dios no conocido de los griegos es el Dios creador. Y recuerda, hermano, es importante adorar al Dios creador y no a su creación. Número 4, Dios es lleno de amor y compasión, pero también es Dios que juzga con rectitud e imparcialidad al pecador. Y número 5, ningún ídolo puede representar al único Dios creador del universo. Vamos a orar. Señor, gracias por este estudio y aprender de Pablo cómo debemos de predicar el Evangelio de acuerdo al conocimiento de cada persona y cómo debe de ser relevante, cómo construir puentes donde aquellos que oyen el Evangelio puedan comprender y entender que tú eres el único Dios, creador del cielo y el universo, el que ofrece hoy el aliento de vida y que no necesita nada de nosotros. Más bien nosotros necesitamos de ti para poder vivir. Necesitamos del oxígeno y necesitamos de ese aliento de vida. Eres grande y temeroso, Dios, y nos rendimos y nos humillamos una vez más y te agradecemos por la salvación que nos has regalado y ayúdanos a seguir predicando esta salvación a otros que lo necesitan. Oro, Dios, para que tú perdones también la idolatría del pueblo peruano o de toda Latinoamérica, porque, Señor, ellos te están adorando de forma equivocada y usa mi vida y la vida de mis hermanos para enseñar la verdad y para que se arrepientan de sus pecados. Gracias por todo esto. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén. Dios te bendiga. Y si deseas ser parte con tus finanzas de lo que Dios está haciendo en esta iglesia, ahí va a salir cómo lo vamos a hacer. Nos vemos el próximo domingo.